¿Quién era presidente de Flopec cuando se firmó el contrato del año 2018 entre Flopec y Amazonas Tanker? El nombre completo no recuerdo, si no estoy mal, Condoy o Condoy, un nombre así. Jaime Condoy. ¿Quién firmó la tercera adenda el año 2020 en diciembre? No recuerdo el nombre del señor, asumo que el mismo señor Condoy. Efectivamente, el señor Jaime Condoy. Usted puede certificar o verificar si en la denuncia presentada por la señora Pilar Ferry en septiembre del año 2021 es en contra del señor Jaime Condoy. De lo que recuerdo, sí. El texto habría que revisarlo detalladamente, pero sí. ¿En qué fecha la Contraloría General del Estado emite el informe sobre la tercera adenda del contrato Flopec Amazonas Tanker? No recuerdo la fecha exacta, conozco que el informe de la Contraloría es sobre el periodo enero-diciembre de 2020, que el examen se realizó, entiendo, durante el 2021 y debe haber sido emitido en el año 2020, no recuerdo la fecha exacta. Noviembre del 2021. Correcto. Gracias. ¿Ese informe de Contraloría tiene un informe con responsabilidad penal? No. ¿Tiene una glosa civil? Sí. ¿Recuerde en contra de quién? De lo que recuerdo, en contra del señor Condoy y algún administrador del contrato, no recuerdo el nombre. Corresponde al periodo enero-diciembre 2020. El cuadro de pérdidas establecido en este informe, ¿a qué fechas de la gestión del contrato corresponde? El periodo auditado es de enero-diciembre de 2020. 2020. ¿Quién era el presidente de la República a esa fecha? Lenín Moreno. ¿Quién era gerente de EMCO? Un señor Orellana o Ávila, uno de los dos, no recuerdo el periodo de los dos. En el contrato original de 2018 entre Flopec y Amazonas Tankers y la tercera adenda del 2020 existe una cláusula de arbitraje internacional. ¿Qué significa una cláusula de arbitraje internacional, doctor Pozo? En los contratos en los que, como este, existe la sujeción a la decisión de un tribunal arbitral. En este tipo de contratos es común que en vez de acudir a los tribunales de justicia ordinaria de un país u otro, para ser un contrato internacional, se establezca un tribunal arbitral que puede corresponder a los diversos sistemas de solución de controversias, sea la CCI, sea el CIADI, sea el Banco Mundial, etcétera, etcétera, distintos centros de arbitraje y de inversión. ¿Esa cláusula fue introducida con un informe favorable de la Procuraduría General del Estado? Es correcto, los arbitrajes internacionales en ese tipo y en aquel entonces requerían un pronunciamiento previo de la Procuraduría. La Contraloría General del Estado recomendó la terminación unilateral del contrato con Amazonas Tankers. No. ¿Podía la autoridad de Flopec suspender o terminar unilateralmente un contrato con cláusula de arbitraje internacional? Dependiendo del contrato, pero en este caso me parece que no. Una terminación unilateral de un contrato, cuando existe arbitraje internacional, genera indemnizaciones, como al Ecuador le ha tocado pagar en múltiples ocasiones, y además puede estar sujeto a medidas cautelares, que pueden suspender los efectos de estos actos, y que no están sujetos a la legislación ecuatoriana, sino a la legislación, a la jurisdicción que establezca el contrato. ¿Recuerda usted en qué fecha el exgerente de Flopec, Johnny Estupiñán, decidió suspender unilateralmente el contrato con Amazonas Tankers? No recuerdo la fecha exacta, recuerdo que por un correo electrónico envió la terminación y a los 3 o 4 días se retractó, justamente por no haber contado con una opinión de la Procuraduría, que es aquella que le corresponde representar al Estado en estos litigios internacionales. En febrero del 2022. Hasta aquí, muchas gracias. Gracias. Quisiera preguntarle qué cargos ocupó usted en el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Única y exclusivamente secretario jurídico de la presidencia. ¿Cuáles fueron los méritos profesionales que llevaron a que usted sea secretario jurídico de la presidencia de la República? Creo que eso debe preguntar al señor presidente. Sin embargo, siendo un cargo de designación del señor presidente, tuve el honor de ser designado por él, servirle al país y servirle a su administración. No me gusta hablar sobre mi carrera. Yo creo que respecto a mi formación académica, mi currículum es público. Soy abogado, graduado con honores en la Universidad de la SUAY, con mucho orgullo. Soy máster en Derecho por la Universidad de California en Berkeley. He sido profesor universitario de varias universidades, la Universidad de Cuenca, la UES, la UTLA, entre otras. Creo que mi especialización en el área administrativa, y como lo conocen quienes me conocen, es los asuntos regulatorios y particularmente el derecho de la competencia y competencia desleal. Doctor Fabián Pozo, quisiera que nos explique jurídica y detalladamente por qué en el decreto 163
Ustedes eliminaron los requisitos de conocimiento y experiencia para los miembros del directorio de las empresas públicas. El decreto no establece, ni el decreto anterior lo establecía, un parámetro específico que yo recuerde. El cargo de delegado del presidente y las delegaciones están regladas en otros cuerpos jurídicos y las delegaciones se pueden hacer a funcionarios o no funcionarios públicos, que en este caso, creo yo, se requiere un perfil gerencial que conozca y que pueda manejar información consolidada de un holding empresarial. Ustedes aquí en el decreto, en el 163, transcriben lo que reposa en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, solo el numeral 1, el numeral 2, el numeral 3, pero omiten dentro de ese decreto agregar el párrafo siguiente. Y usted acabó de decir en las preguntas de uno de mis colegas legisladores que es obligación transcribir textualmente lo que dice una ley. Por eso nos asombra que en el decreto 163 solamente se hayan transcrito los 3 numerales y no los párrafos siguientes. Creo que, asambleísta, para dar respuesta a su pregunta, el artículo 7 de la ley y en la pirámide normativa, la ley prevalece sobre un reglamento, la ley prevalece sobre un nombramiento. El artículo 7 de la ley está vigente, no hay necesidad de reiterar lo que en la ley está y es aplicable. Lo que sí hay que hacer es aplicar la ley. ¿Usted considera que la modificación realizada en el decreto ejecutivo 163 tenía la intención de favorecer la designación del señor Hernán Luque Lecaro como presidente de ENCO, que a su vez es miembro del directorio de FLOPET? De ninguna manera. ¿Es usted consciente que con la modificación del decreto número 163 indujo al presidente de la República a arrogarse funciones propias de la función legislativa previstas en el artículo 120, numeral 6 de la Constitución, y porque esto es facultad para modificar leyes únicamente del Parlamento ecuatoriano, no a través de un decreto? De ninguna manera. He respondido ya que el artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas es una norma posterior, igualmente especial, que prevalece sobre el artículo 8, derogado por la disposición derogatoria de la Ley Reformatoria de las Leyes que rigen el sector público, del 19 de mayo de 2017, propuesta por el señor presidente Rafael Correa, enviada al registro oficial por la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, y que venía siendo acatada posteriormente. ¿Conoce usted al señor Hugo Aguiar? Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo lo conoce? Desde aproximadamente 2 años. ¿Qué funciones cumplió el señor Hugo Aguiar mientras fue asesor de la Secretaría Jurídica de la Presidencia? Abogado. ¿Cumplió funciones en esa dependencia entonces? Sí, he contestado ya. Finalmente, este es mi pliego de preguntas, pero sí quiero hacer énfasis en lo siguiente, por la introducción que hizo el doctor Pozo. Este juicio político no es sobre un contrato, es sobre la responsabilidad política que tiene el presidente de la República, porque él conoció y se le alertó de distintas maneras de las irregularidades y de los actos de corrupción en las empresas públicas, entre ellas FLOPET, y no hizo absolutamente nada. Posteriormente, en el párrafo 19 de la Corte Constitucional, dice: el juicio político no tiene como objetivo la determinación de la responsabilidad penal, administrativa o civil, y dice que se supone del convencimiento político por la que se le encausa al presidente de la República. Posteriormente, quiero decir que es falso que el presidente de la República haya puesto alguna denuncia en la Fiscalía General del Estado o un funcionario de Estado, de acuerdo a la certificación emitida por la señora Fiscal General Diana Salazar con fecha 16 de marzo del 2023, en la que certifica que el presidente de la República no ha denunciado ni ha solicitado que se inicie una investigación a los exfuncionarios. ¿Por qué nos hemos referido a los decretos? En el decreto 107 se designa al señor Hernán Luque Lecaro como delegado del presidente para presidir el directorio de las empresas públicas de ENCO, con fecha 12 de julio del 2021. De los audios que se revelan por el medio de comunicación La Posta, se escucha al señor Hernán Luque con el señor Rubén Cherres hablar que llevarse la plata de FLOPET es fácil, que es una mina de oro y que esta plata se la pueden llevar en sacos y trasladarla a Andorra, que es un paraíso fiscal. ¿Por qué se allana el camino para que el señor Hernán Luque Lecaro presida el directorio de esté en ENCO y también sea parte del directorio de FLOPET? Porque en el decreto 163, que está aquí, se omite poner los requisitos de conocimiento y de experiencia, porque el señor Hernán Luque no tenía ni el requisito de conocimiento ni el requisito de experiencia, y lo único que él tenía era que trabajaba 20 años, que trabajó por 20 años para el Banco de Guayaquil, según lo manifestado por la superintendenta de bancos. No tenía conocimiento. Por lo tanto, en ese decreto, en el 163, allanan el camino para que el señor Luque Lecaro pueda presidir ENCO y este señor pueda cometer estos actos de corrupción en las empresas públicas, entre ellas FLOPET. En casos excepcionales, dice el artículo 7 de la Ley de Empresas Públicas, los párrafos siguientes que omitieron en el decreto: en casos excepcionales, la presidenta o presidenta de la República podrá disponer mediante decreto ejecutivo que en su integración se contemple un miembro permanente adicional con los mismos derechos y obligaciones que los demás.
Las y los delegados permanentes y la o el designado por la Presidenta o Presidente de la República deberán acreditar conocimiento y experiencia en el área correspondiente a la actividad de la empresa. Los demás requisitos para la designación se establecerán en el respectivo decreto ejecutivo. No tenía ni el requisito de conocimiento ni el requisito de experiencia. Por lo tanto, también quiero cerrar esto, que de forma maliciosa omitieron incluir esto en el decreto para allanar el camino para que el señor Luque Lecaro pueda presidir ENCO y a través de eso pueda también ser parte de los directorios de las empresas públicas, y de esa forma se permitió la distracción de fondos públicos para beneficiar a un proveedor del Estado y para beneficiar a terceros. Gracias. Si me permite contestar. Adelante, doctor. Creo que uno tiene derecho a su opinión, pero no tiene derecho a sus propios hechos. Uno tiene derecho a su propia opinión, pero no a sus propios hechos. Y este requisito lógico, como analiza el dictamen de la Corte Constitucional, obliga a rechazar las inferencias que son manifiestamente ilógicas. La asambleísta ha mencionado y ha hecho una inferencia manifiestamente ilógica. Al momento de decir que el decreto 163 allana la designación realizada con el decreto 107. No es lógico que el decreto 163 allane el 107. Es manifiestamente ilógico, y me permito decirlo con todo el respeto asambleísta. Respecto de lo demás, usted tiene derecho a su libre opinión. Muchas gracias. Estamos terminando. ¿Tiene alguna inquietud más? Solo quiero cerrar diciendo que claro que allana, porque cuando emiten el decreto 107 para nombrar al señor Hernán Luque Lecaro, en ese momento le designan y no tiene el conocimiento ni la experiencia, que son requisitos para poder estar al frente de una empresa pública y administrar esa empresa. Acto seguido, hacen el decreto 163, en el cual mutilan el artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Gracias. Primero quiero manifestar que respeto profundamente su posición. Usted fue colaborador del presidente y respeto la defensa que hace del mismo. Me cuesta un poco creer. Aquí hay dos versiones, la del señor Luque, respaldadas incluso por grabaciones, que da una versión distinta a la que usted dice. Él manifiesta que le cesaron porque quiso terminar estos contratos que son nocivos para el país. Usted dice que no presentó informes económicos. Dos versiones que la comisión tiene que analizar. Lo que quería preguntarle es respecto del oficio que se envía a la Comisión de Régimen Económico. Usted manifiesta, dice, llegan 13.000, 14.000 oficios, el presidente se reasigna, el presidente no conoce lo que dice. No, eso es lo que entendí yo. Él no tiene la obligación de conocer, se reasigna y por lo tanto no hay seguridad de que él haya tenido conocimiento de esto. El argumento de ustedes es de que la misiva es enviada por un ciudadano, ya no por el gerente de Profec. Sin embargo, hay un oficio que envían a la Comisión de Régimen Económico en calidad de gerente de Profec. Eso no tiene un tratamiento distinto, al presidente no le interesa, no habló con usted sobre el tema. Asambleísta, dentro de las comunicaciones que se recibe fuera del sistema Kipux, que es el que maneja la comunicación interna del Estado, digamos, se reciben una serie de documentos, una serie de oficios. A esto me refería con que existen más de 13.000 al año. Entre estos, puede recibirse, y es muy usual, recibir oficios que son dirigidos a otra persona con copia a alguien. En este caso, si mal no recuerdo, el oficio del señor ingeniero Estupiñán, dirigido a la Comisión de Régimen Económico, tenía con copia a varios ministros, autoridades y al presidente. Cuando un oficio con copia está ya en conocimiento de la autoridad competente, se lo conoce, se lo reasigna. Es el mismo tratamiento que está, además, un procedimiento reglado, como indiqué, en un acuerdo de 140-141 del 2020, publicado en el registro oficial. Tiene que seguir un procedimiento, es correcto. Cuando se reciben, así como ustedes como asambleístas recibirán oficios de ciudadanos o autoridades y están copiados los demás miembros de la comisión o todo el pleno, el hecho de estar copiado en un oficio no necesariamente implica que usted lo responda directamente, más aún cuando sí es un tema que ya está en conocimiento también del ministro del ramo. La preocupación es porque no es una carta cualquiera, es de corrupción y del amigo del señor presidente. Colaborador del Banco de Guayaquil, 20 años, y nada más que está involucrado quien maneja las empresas estatales, más de 13.000 millones de dólares. Me cuesta creerse que no haya interés del presidente para averiguar y que no hayan conversado del tema con usted, siendo secretario jurídico. Alguna cosa debe haberle dicho, pero si no lo ha dicho, le doy su palabra. De lo que yo recuerdo de la comunicación a la que usted se refiere, esta se refiere al contrato, no se refiere a personas, de lo que yo recuerdo. Por último, al hablar de la denuncia, el defensor del presidente decía que si podemos asimilar la presentación de la denuncia de la señora gerente como que presentó el presidente. ¿Le ratifiquen eso?
La representación legal de las empresas públicas las ejerce su gerente. Quien tiene la obligación y, digamos, la legitimación para presentarla es su gerente. Y en este caso, el doctor leyó la norma del Código Penal que fue solicitada por los asambleístas, y obviamente si es que la administración pública y las empresas públicas se entienden que deben ser coordinadas y eficaces entre sí, pues sí, es correcto. Gracias, eso significaría, yo no estoy muy de acuerdo con la posición suya, pero eso significaría que los actos u omisiones que realicen quienes sean delegados al directorio por el presidente de la República, sin duda hay una responsabilidad política del presidente, con el mismo razonamiento que están haciendo la defensa del presidente y la que usted está ratificando. En este caso, asambleísta, existe una norma expresa en la Constitución, el artículo 151, que establece que las responsabilidades de todo tipo son personales. La doctrina en eso... Salvo que sea incluso psíquico, obviamente, no, yo entiendo eso. Lo que pasa es que usted está diciendo acá, por eso dije que yo no comparto con usted. Yo fui claro a decir que no comparto, pero el razonamiento es válido y lógico cuando yo digo, para desmentir lo que están diciendo, que el presidente no actuó. Si hay una denuncia, hizo la gerente de la empresa, como es la gerente, se entiende que el presidente ha actuado, es lo que estaban diciendo. Entonces, con el mismo razonamiento, acciones o omisiones de delegados del presidente o de los gerentes, también sería responsabilidad del presidente. Penalmente no es posible, salvo un flujo psíquico. Ojo, yo no estoy defendiendo absolutamente nada, solamente si es investigación, sí. Es muy aparte materia penal. Yo de eso no voy a ir, porque usted me va a hacer que vuelva a la estatal y a la de las mis queridas universidades también. No es materia de discusión de eso, pero en verdad, ya hablando en serio, el razonamiento no creo que sea tan valedero, respetando el criterio de decir que el presidente, porque la gerente presentó una denuncia, le actuó. Pero bueno, yo respeto criterios de ese mismo argumento, la comisión analizará para decir las acciones y omisiones de delegados, si es responsable políticamente el presidente. Es distinta a la responsabilidad penal, evidentemente. Con mucho respeto, asambleísta, y reitero, uno tiene derecho a su propia opinión, más no a sus propios hechos, ni a sus propias normas. Creo que existe una norma expresa respecto a las responsabilidades, y sí quiero referirme respecto a la acción u omisión, porque la omisión en materia penal es penalmente relevante solamente en ciertas circunstancias y solamente respecto a ciertos bienes jurídicos. Está en el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal. Y solamente en esos casos la omisión de denuncia puede constituir un delito, pero además constituye un delito autónomo, que no es de aquellos que están previstos en el 129 de la Constitución. Entonces, si vamos a hablar de un delito autónomo por omisión, hablamos de un delito que no es parte de aquellos que pueden ser acusables en juicio político. Gracias. Por eso digo, tenemos derecho a nuestra opinión, pero no a nuestros hechos ni a nuestras normas. Gracias por la clase de derecho, pero no estamos hablando de omisión ni propia, ni estoy hablando de delito de omisión. Estoy hablando de un razonamiento que hace usted diciendo que la actuación de una gerente de una empresa al presentar una denuncia, ¿sí?, es asimilable como que el presidente lo hizo. Eso están diciendo. Me acaban de decir, están las grabaciones. Por eso digo, se podría decir también, y dije claramente, Con mucho no estoy de respeto, acuerdo con su criterio, pero respeto. Gracias por los... Gracias, colegas.